Vamos a hablar de un tema que ustedes lo ven frecuentemente en las noticias, que es preocupante, que habla de los hábitos de los chilenos y que es importante tenerlo cuantificado, tenerlo medido de alguna manera. Insight Lab, Activa Chile, ha realizado una radiografía del consumo de bebidas alcohólicas en nuestro país, y Alejandra Cabezas, que es la gerenta de Insight Lab, está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, aquí estamos de nuevo con hartos estudios sobre tendencias. Está interesante lo que están haciendo desde Activa en este tipo de temáticas, y llama la atención porque uno se pregunta si realmente el chileno contesta con la verdad cuando le preguntan sobre el alcohol. Aquí dice que el 72,5% declara beber habitualmente. ¿Qué se entiende por ese beber habitualmente? Ese beber habitualmente en realidad es una pregunta declarada que tiene que ver con lo mismo, pero es bien interesante lo que tú comentas porque en realidad este estudio se basa en la declaración de las personas, ¿no? Y el tema de consumo de bebidas alcohólicas tiende a tener un dejo de tabú, porque si bien es una droga lícita, sigue siendo una droga. Entonces tiene estas connotaciones difíciles de asumir, y la relación que tenemos con el alcohol es compleja. Hasta cuánto queremos asumirnos a nosotros mismos, cuánto es lo que realmente consumimos o no, y también qué connotaciones sociales puede tener eso. Ahora, hay un porcentaje que en promedio, digamos, de ese 72,5% que declara consumir, pero de ese segmento hay ciertas frecuencias que son mayores. Por ejemplo, las personas que consumen más de una vez a la semana, vale decir todos los días o 2-3 días a la semana, o mínimo una vez a la semana, es un 38,4%, lo que es muy alto también. Tenemos una disputa acá con Isabel. ¿Quiénes toman más, las mujeres o los hombres? Los hombres. Pero además hay diferencias en relación a las preferencias, porque por ejemplo los hombres prefieren tomar más cervezas. En el vino no hay mucha diferencia, pero sí hay, por ejemplo, una leve tendencia un poco mayor a las mujeres a otro tipo de categorías como el pisco. Y cosas con colores, digamos, básicamente. También cosas con colores, sí. Las nuevas tendencias de la nueva coctelería. Hablando por los Ramazotti, pero sí, esas cosas naranjas. Los aperoles, naranjas, cosas les con gusta, colores. y con paraguas. Y decoraciones. Y con fruta al ladito, así. Ahora, hay un dato que a mí por lo menos me llama la atención de que uno pasa, porque efectivamente la mayoría comienza, dice, a beber después de los 21, pero el dato de quienes comienzan antes de los 15 es un 6,6%. Yo tengo dudas de ese dato. No sé si hemos visto que la población juvenil en general es una población que está consumiendo cada vez alcohol más tempranamente, y que tal vez, como no está permitido y como todavía sigue siendo tabú en esa edad, por supuesto, además puede ser que no se atrevan a decirlo, no sé, porque es preocupante los datos de alcohol, o ustedes lo cruzan con otros datos también. No, en este caso no, pero sí, efectivamente, claro, hay un dato que acá es relevante, pero nuevamente es de lo declarado. El 38,9% dice que comenzó a consumir entre los 19 y los 24 años, exacto, por ejemplo. Y efectivamente hay una cifra del 29,9% entre los 15 y los 18. Es alto, es bastante alto. Ahora, también esto nuevamente surge de lo declarado, y la muestra del estudio agarra solo desde los 18 años en adelante. Por lo tanto, también preguntar directamente a menores de edad no es algo que nosotros hicimos por un tema de legalidad, etcétera. O sea, le preguntas a qué edad empezaste. ¿A qué edad empezaste? Que viene desde tu recuerdo, más o menos, sí, más o menos desde los 15, 16, hay un recuerdo de esas características. Pero efectivamente también de estudios antiguos que me acuerdo que hacía el CONACE, por ejemplo, en esa época el consumo empezaba a los 12 años, 13 años. Ahora, no tenemos esa dimensión actual por temas de legalidad y características de la muestra, en el fondo. Entonces tenemos que acudir al recuerdo que tienen las personas. Alejandra, viendo los datos del estudio de ustedes de cuantificar, que están siempre tan importantes en términos de destruir mitos o ratificar tendencias, ustedes midieron por grupos socioeconómicos. Y la tendencia marca que se toma más en el grupo socioeconómico alto que en el bajo, ¿no? Sí. Bueno, ahí también hay que mirar los tabúes con respecto a cómo cada segmento se asume. Hay factores religiosos también que son interesantes de mirar, los segmentos bajos populares con estas nuevas tendencias que van a un aumento, ¿no? Los testigos de Jehová, por ejemplo, los evangélicos, que tienen una cultura asociada analcohólica, en el fondo. Y por otra parte, hay una lógica de poder adquisitivo. Entonces, efectivamente, las personas que más consumen o declaran consumir alcohol son los segmentos más altos, que también puede haber una lógica de tener menor tabú asociado a declarar un consumo más abiertamente. Y eso también se razona desde el otro lado, desde los segmentos bajos o más populares, de declarar un consumo alto de alcohol también es el estigma, ¿no? Como decir, la pobreza se asocia al consumo de drogas, consumo de alcohol, entonces, y siguen un montón de otras características más que estigmatizan a ese segmento de la población. Entonces, si yo vengo de ese lugar, ¿cómo asumo un consumo de alcohol elevado también? Porque en el fondo reproduce ese símbolo, que es negativo y perjudicial. Ahora, por otra parte, sí tenemos esa lógica también declarada de la mayor inversión en el segmento alto,
y el mayor consumo. Entonces es frecuencia, pero además es una inversión mayor en términos de cuánto voy a destinar mensualmente a este consumo alcohólico. ¿Cuánto se gasta habitualmente en promedio? Como alrededor de, tengo la cifra por acá, el gasto promedio son 15.400 pesos. Pero, por ejemplo, si pensamos en el segmento C1, hay un 34,8% que consume más de 30.000 o destina más de 30.000 pesos mensuales. Y eso es muchísimo más alto de que lo que destina un segmento D, por ejemplo, el segmento más bajo de la población, de los más bajos, que destina un 3,3%. A ese monto, en el fondo, un monto que va sobre los 30.000 pesos. O sea, de alguna manera también tiene que ver con lo que se toma, también divide los segmentos, porque es más caro, no sé, pues los destilados son más caros versus el vino o versus la cerveza. Exacto, por supuesto. En ese sentido, la cerveza es lo más consumido, es súper transversal en términos de nivel socioeconómico y también en términos regionales. Interesante, me llamó la atención que se consume más cerveza en regiones que en la capital. Eso para mí fue interesante mirarlo, sí. Y mezclado, yo lo hago el fan shop. Yo lo hago el fan shop en verano. Naranjo hoy día. No, el fan shop es muy refrescante. El naranjo es tu color hoy día, parece. Sí, sí. Bueno, en el caso de vino es más transversal, ahí cambia un poco el tema de la edad. O sea, la gente más joven tiende a consumir más cerveza y eso empieza a disminuir con la edad. Y inversamente proporcional el vino, la gente más joven consume menos, pero a medida que va aumentando el segmento etario, también hay un mayor consumo de vino. Mira, ¿cuál es la idea de hacer este estudio? ¿Qué es lo que ustedes quisieron ver acá en esta radiografía de consumo? ¿Qué nos está diciendo de los chilenos en general? ¿Cómo lo interpretan? Son varias preguntas que tienen muchas interpretaciones posibles. A nosotros también, aparte de entender un poco cómo es el consumo y dimensionarlo, entender elementos de la cultura, ¿no? Y cómo nosotros nos reflejamos en estos datos, también hay lógicas como de ver las tendencias, ¿no? De qué es lo que hay más consumo, también cómo penetran estas categorías nuevas, por ejemplo, qué es lo que pasa con la coctelería de autor, qué es lo que está pasando con estos nuevos tragos o que se ponen de moda ciertos tragos como el gin, por ejemplo, y hay producción local y entonces aumenta la producción de eso. El aumento, por ejemplo, de las cervecerías artesanales en Chile en los últimos 5 años ha sido un boom súper interesante para mirar. Y en ese sentido también hay datos que son entretenidos sobre, por ejemplo, las tiendas especializadas. Las personas tienden a comprar en su mayoría alcohol en el supermercado. Ese es como el lugar primero. ¿De comprar? Sí. No en las botillerías. Después te voy a preguntar dónde tomamos, básicamente. Ajá, pero también tenemos ese dato. Sí, ¿dónde compramos? Compramos principalmente en el supermercado. Un 76,5% la gente compra en el supermercado. El señor que siempre está delante mío, que tiene un carro lleno de botellas, suena. Y luego el dato es en botillería es un 51,9%, o sea, básicamente un 26%, 24% menos. Y luego tenemos, minimarket y qué sé yo, también un porcentaje de personas que compran viñas. Pero hay un 10,8% que compra en tiendas especializadas. Y acá tenemos todas las tiendas especializadas en vino o en cerveza o en alcoholes. Y, por supuesto, ese segmento, el que más consume en esas tiendas es el C1, el segmento más alto de la población, un 28,9%. Pero también hay un segmento medio y medio bajo que tiene compras en esas tiendas especializadas. Entonces también es empezar a mirar cómo cambia el tipo de consumo, que tal vez ya no consumen volumen como la bacanal, ¿no? Hasta quedar botado, pero en el fondo tal vez quiero consumir más rico o más delicado, o empiezo a aprender a distinguir las diferencias entre los distintos tipos de licores y busco una preferencia que me dé más placer, por ejemplo. La gente no lo hace mucho al delivery en el término de alcohol, ¿no? Eso no lo sabemos. O sea, lo sabemos socialmente, digamos, de observarlo, pero en el estudio no lo preguntamos. Mira, yo estaba, porque han nacido una cantidad de cadenas de delivery que además también ahí hay una suerte de saltarse la ley frente a la venta a menores de edad, porque tú cómo controlas la venta a menores de edad. Ayer yo compré una cerveza porque iban unos amigos a mi casa y me pidieron el carnet de identidad, lo cual me sentí muy bien, porque dije la señora me vio joven, entonces dijo, tiene menos de 18, tuve que pasar mi carnet de identidad. Mi hija al lado me dijo, mamá, es legal y a todos se lo piden, no es porque tú te veas más joven. Así la triste realidad. Pero efectivamente en el tema del delivery hay un mercado ahí de poder vender a menores que no está controlado ni regulado. Eso es re complejo, Aldo. Yo encuentro que ahí en el delivery también ha aumentado y todavía está como en el límite de que si se puede o no se puede hacer. Creo que falta regulación ahí. Bueno, pero Isabel nos pone en un punto al que íbamos a llegar, Alejandra, porque ¿dónde estamos tomando? ¿Tomamos más en la casa o afuera? El 90% de las personas declara tomar en su casa. El 90%.
lo que es muy alto también. Y luego vemos en contraste, porque los otros contrastes con los otros espacios de consumo son bastante menores. O sea, en restaurantes o bares alrededor de un 17%, en clubes o discotecas un 7%, y luego ya hoteles o la vía pública, alguien se atrevió a declarar un 1% de consumo en la vía pública. Pero claro, finalmente la casa es el espacio donde se reúnen las personas. La mayor parte de las personas también consume acompañado. Hay un 20% aproximado de personas que consumen sola alcohol. Y en este espacio están las fiestas o las celebraciones, que es lo más frecuente, que es un 67,1% de la ocasión de consumo. Después vienen los happy hour, los asados y otras cosas más. Pero ya, bueno, los asados tienen esa connotación más como casera en gran medida. No en un 100%, pero sí en gran parte. Ahora, también es mirar, por ejemplo, estas distinciones, porque efectivamente el consumo en el hogar es transversal para toda la población. Pero, por ejemplo, este segmento como happy hour es un hábito mucho más capitalino, mucho más joven también, de perfil de personas más jóvenes, y que son un 13% más o menos en la ocasión de consumo. No deja de ser. Ahora, este estudio lo hacen lo hacen ahora, hace poquitito. ¿Son datos de verano o datos de otro momento? Son datos de verano, lo que es interesante. El campo se hizo en noviembre del año pasado. Entonces, claro, como empezando un poco el verano ya más fuerte, y por supuesto que esto también puede alterar la lógica. Claro, porque puede la gente salir más a tratar de consumir, o sea, consumir con amigos y no necesariamente hacerlo en la casa, puede cambiar un poco ese hábito. Pero igual uno cuando ve estos datos queda con la sensación de que lo tenemos súper habituado el consumo de alcohol. Es parte de la vida del chileno y la chilena el consumir para celebrar, el consumir para estar. Sigo pensando que a lo mejor ustedes siempre tienen esos datos de cuánto está errado, qué sé yo, pero como que en el tema del alcohol la gente a lo mejor no se atreve a declarar lo que realmente hace. Porque sí, me parece que, no sé qué opinas tú de eso, pero ponte tú, dice acá que hay en el fondo, en promedio, estamos consumiendo 3,3 veces al mes. Es tan... ¿Te parece una cifra cuestionable? Sí, bueno, a nosotros también nos sorprendieron bastante los resultados, porque finalmente... Está cuestionando mucho el estudio, Isabel, porque es un tema que domina bien, digamos. No estoy cuestionando al estudio, estoy cuestionando a los chilenos. Las declaraciones. Chilenas. Por eso yo partí comentando un poco esta lógica media tabú que existe, porque realmente... Exacto. Jamás cuestionaría activa. Es como, yo creo que también pasa como cuando uno se cuestiona como las dietas, ¿no? Es como cuántas calorías como, y uno no sabe muy bien tampoco, pierde un poco la pista a veces, como decir, ya no tengo idea cuánto consumo de esto y cuánto uno se quiere representar también en ese mundo. Acá yo creo que pasa algo similar. Con esos elementos tabú es difícil, pero también hay diferencias. O sea, en ese segmento, por ejemplo, de las 3,3 veces al mes, el segmento más alto, la BC1, es un 6,5 de veces al mes que consume, versus el segmento bajo, que declara un 2,8. Claro, pero ahí está lo que dices tú, que claramente hay menos tabú porque en el segmento alto está asociado a la entretención, en el segmento bajo podría estar asociado a un estigma social también. Entonces, es interesante la mirada. Pregúntale a Isabel dónde se va de vacaciones. ¿Dónde te vas de vacaciones? Al Valle del Elqui. A Pisco Elqui se va. Vas a tener que traerte un producto local entonces, ¿no? Sí, eso yo estaba pensando cuando tú decías que han proliferado las tiendas de autor. ¿Cuánto influye también que como país hayamos tomado la elección de que el vino sea una puerta de entrada para tu país, que sea parte de tu libro con el que te vendes afuera? Le has dicho a todo el mundo que son los mejores vinos, que hay una cultura del vino, haces tiendas especializadas, por lo tanto eso permea también en la sociedad chilena, el querer consumir mejor, el querer tener ese vino que nadie tiene, en regalar un vino. O sea, también habla de una sociedad que se va adecuando a este tipo de cultura. Es interesante desde ahí. Y también desde la industria, ¿no? Empezar a mirar que las viñas empiecen a entender que ellos no son solo el espacio de producción y distribución de viñas, sino que también de entregar una experiencia. Hoy en día las viñas tienen muchísimos más programas que antes, sobre turismo, por ejemplo, para el turismo local como extranjero, de personas que vienen, y a mí me ha pasado estar en estos distintos espacios y ver grupos de turistas, montones, que van visitando las distintas viñas y se empapan de este elemento cultural. Entonces hay algo también de construcción de imagen país que es interesante mirar a través de ese consumo específico. Bien, a mí no me gusta el pisco, fíjate. Me van a matar por eso muchos auditores y auditoras, pero no soy pisquera. Pero sí, lo que pasa es que en los gustos personales, me tocó el otro día hacer limpieza en el bar en la casa, entonces uno encuentra botellas y ¿sabéis qué? Tenía el licor de oro. Nunca entendí por qué había tanto vino añejo. ¿Quién toma vino añejo a esta altura? Pero es rico el vino añejo. Pero no se ha tomado, son botellas que deben tener 10 años. Alguien te las debe haber regalado. Sí, exactamente. Por algún cumpleaños.
¿Por qué creen que uno toma vino añejo? ¿Por una cuestión de edad, etaria? Puede ser. Lo tienes que guardar para el invierno, para hacerte un navegado con el vino. Pero a mí me gusta el vino dulce, el Late Harvest, ponte tú. ¿Sí? Me gusta el vino así azucarado. Como postre. Como postre, pero no me lo tomo como postre. Alejandra, muchísimas gracias por traernos estos datos y por abrirnos un tema de conversación tan interesante. Por supuesto, cuando quieran. Muchas gracias. Que tengan buen día. Tráenos todos los datos de tendencias que hace Insight Lab. Muchas gracias. Gracias.